Excelente día para todos y cada uno de nuestros amigos y seguidores de la página de Lumen Gentium en Facebook y demás redes sociales. Les saluda Gerardo Ruiz y el día de hoy estamos con una edición especial de nuestro programa donde tendremos a una invitada directamente desde Ecuador. Ella es la doctora Carolina Ramón Ramón. Ella actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho Penal por parte de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Está cursando también la maestría en Derecho de Justicia Constitucional, asesora internacional por parte de la Asociación Cultural en Ecuador, de la Academia Jurídica de Baja California, y entre toda su especialidad y formación que tiene en resolución de conflictos, derecho penal, es una destacada profesional ecuatoriana con quien tenemos el gusto y el honor de poder compartir el día de hoy el tema vulneración al acceso gratuito del derecho a la educación en pandemia. Muy buen día, doctora Carolina Ramón. Desde el equipo de Lumen Gentium le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Yo les extiendo un saludo fraterno y cordial acá desde Ecuador. Estoy en la provincia del Oro. Estoy acá en Machala, en la capital bananera del mundo. Acá los saludo fraternamente a los hermanos de todos los países que nos están viendo y en especial de Perú. Hace poco estuve allá en Perú, me parece que en diciembre, en un congreso al que fui invitada en el Colegio de Abogados de Lima. Entonces, para mí, un abrazo fraterno a todos los peruanos, siempre un cariño inmenso con ellos. Muchas gracias, doctora Carolina. En realidad, la hermandad en Latinoamérica y en este caso, lo que venimos haciendo para poder unir esfuerzos profesionales en Latinoamérica con diversos colegas, abogados y abogadas de diferentes países, es parte del objetivo y creo que se está cumpliendo y esperemos de que pueda ser de utilidad para la comunidad jurídica. Bien, entonces, antes de dar inicio, no es, bueno, siempre estamos nosotros agradecidos con el apoyo incondicional de la Asociación Civil Anticorrupción Cuscachay, con el Centro de Conciliación Extrajudicial PROYUS, el Estudio Jurídico LG Abogados, y asimismo nosotros tenemos bueno, el apoyo y el respaldo de la Orden de la Abogacía Colombiana, la Academia Jurídica de Baja California en México, bueno, también tenemos M5 TV, radio de Argentina, y al mismo tiempo, pues agradecerle también a nuestros amigos de International Legal Bar, quienes en un esfuerzo conjunto nos están apoyando y se siguen sumando a esta propuesta de compartir y, bueno, pues apoyar también a todos los colegas que también pues están interesados en diversos temas relacionados con lo jurídico y también con lo social a toda la comunidad que nos acompaña en Facebook y en demás redes sociales. Bien, entonces hablemos en este caso de lo que es o de lo que ha significado la vulneración a ese derecho a la educación que tenemos todos los ciudadanos desde la época de la pandemia. Doctora, entonces, ¿qué podemos mencionar al respecto? Sí, lo que vamos a conversar en este momento es un análisis crítico de esta problemática ante la vulneración de un derecho sumamente importante, que es el derecho a la educación digital en época de pandemia, ya que existe que no hubo una efectividad de políticas públicas en cuanto a cómo manejar este tema. Es muy importante porque sucede que el derecho a la educación es un derecho sumamente importante. El derecho a la educación tiene que ver con la construcción de una sociedad de oportunidades. Esto para un desarrollo integral de todas las personas a lo largo de toda su vida, como lo mencionaba. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar a hablar de lo que ocurrió, imagínense, en el sector rural. En el sector rural existió el asunto y lo que existió también en la ciudad, ¿no? Las niñas desde los 8 9 10 años y también las adolescentes, conocemos que ellas tienen que hacer muchas veces el papel de madre, entre comillas, para sus hermanos más pequeños. Entonces, imagínense
si estuvimos encerrados en pandemia, estas niñas tuvieron que hacer el papel de madres y de profesoras de sus hermanos más pequeños en época de pandemia, en la ruralidad e incluso en la ciudad. Entonces estas niñas y adolescentes dejaron muchas de ellas de estudiar para que su hermano varón pueda ser quien se dedique a estudiar. ¿Por qué? Porque cuando nos encerramos en pandemia y se dio la educación virtual, sea esta en las escuelas, en los colegios y en las universidades, los estudiantes de todos los niveles no estaban dotados, primero, del acceso al Internet gratuito. Sí, al acceso a Internet gratuito. No estaban dotados de un instrumento, en este caso una tablet o una computadora, un teléfono, con el acceso gratuito al Internet, con la conectividad necesaria y con todas las herramientas tecnológicas para que se dé una educación digital de calidad, accesible, amigable también, porque dentro de lo que tiene que ver con los programas tiene que ser, el interfaz tiene que ser amigable, es decir, saber cómo utilizar estas herramientas, porque no se trata simplemente que yo tengo el teléfono y doy clic, tengo que saber cómo dar clic, tengo que saber cómo encender la cámara, cómo apagar el micrófono, tengo que saber una serie de asuntos para poder acceder a la clase. Entonces, hubieron plataformas como Teams, que para mí no son seguras ni son amigables. Hubieron plataformas como Zoom y otras plataformas también que fueron las que hasta el día de hoy seguimos utilizando y son las herramientas y los mecanismos que hicieron posible que vayan de la mano este acceso a poder educarse en todos los niveles. Incluso en muchos de nuestros países, las instituciones educativas hicieron convenios, como por ejemplo con Teams. Teams fue la herramienta más utilizada, no la más amigable ni la más segura, pero fue una de las herramientas más utilizadas dentro de lo que tiene que ver con los ministerios de educación o incluso también con el Poder Judicial. En México utilizan y siguen utilizando mayormente el Teams para las capacitaciones virtuales en cuanto al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Entonces, lo que me pasó, vamos a poner un ejemplo real. Me enviaron un link para ingresar a un taller y dentro del teléfono yo iba aplastando y veía que pasaba algo allá dentro de la reunión. Iba aplastando yo iba sacando a la gente, o sea, porque no conocía, no era mi intención, ¿no? Entonces, luego que ya terminó todo esto de aquí, en algún momento me di cuenta, puse un mensaje por interno, pero no lo leían. Luego, cuando ya terminó, finalizó el evento, yo esperaba mi constancia y me dice, pero usted nunca estuvo en el evento. Entonces yo siempre guardo capturas de pantalla, mis comentarios y todo, y mi foto estaba ahí. Me dice, pero usted nunca, le digo, yo incluso tenía el acceso, el control a la reunión, porque me han enviado un link, no sé si para los ponentes o para las personas organizadoras, y yo tengo todo, yo puedo incluso manejar. O sea, es un sistema vulnerable, este es el mensaje, es un sistema vulnerable, muchos de estos sistemas son vulnerables ante delitos informáticos, e incluso una de las cosas que más ocurrió fue en estas reuniones, por ejemplo, alguien podía controlar y enviaban pornografía en el momento, enviaban mensajes también con contenido sexual explícito o mandaban imágenes. Entonces, hubieron una serie de vulneraciones y como íbamos mencionando, en el campo y en la ciudad, ¿qué fue lo que ocurrió en nuestros hogares? Seamos sinceros, en estos hogares donde hay más de un hijo, hay dos hijos, hay tres hijos, nosotros no tenemos tres dispositivos electrónicos para que los estudiantes, en este caso nuestros hijos, en la mañana, si los tres estudian en la mañana, los tres al mismo tiempo puedan utilizar la herramienta tecnológica, el Internet, porque no tenemos un Internet con tecnología de punta, una conectividad adecuada. Entonces, imagínense, era algo imposible, era algo ilógico, y sabemos los que tenemos hijos que no se iba a dar una educación con acceso integral a una educación digital. No, y no se dio. Tanto así que en muchos de nuestros hogares la realidad fue que tuvimos que preferir, entre comillas,
a uno de nuestros hijos para que él pueda estudiar. Imagínense, es algo que los que tenemos hijos y los que eh, nos vimos con esta realidad en cuanto a la educación digital, sabemos que fue así. El hijo que más necesidades tenía era el que nosotros preferíamos para que pueda utilizar las herramientas tecnológicas, mientras que los otros tenían que hacer sus deberes después o tenían que igualarse después, porque no teníamos dos, tres, cuatro herramientas tecnológicas como una computadora, un teléfono, una tablet, y en muchos casos no había ni internet. Estos docentes tenían que ir a la ruralidad o tenían que ir hasta lugares muy alejados de las escuelas a ir a dejar una hojita con todos los deberes que les iban a enviar. Pero imagínense, si cuando no estábamos en la pandemia existían problemas de niños que no iban a clases por una serie de inconvenientes familiares, por maltrato psicológico, por violencia intrafamiliar, por deserción escolar, por pandillas, por drogas, y por una serie de situaciones, y la educación ya era un privilegio y sigue siendo un privilegio para pocos en cuanto al acceso. Imagínense estos hogares donde existían ya estos problemas latentes y aparte de eso de ello estábamos encerrados, estábamos confinados y era difícil, fue difícil para ellos sin tener un tutor, un educador, un maestro, un formador que los esté respaldando en cuanto a poder estudiar de una manera adecuada o un padre de familia que esté pendiente, que cumpla sus deberes. Entonces, existen Doctora, cifras sí. alarmantes en cuanto a en cuanto a que algunos de estos estudiantes, sea en el nivel de educación, en escuela, colegio, universidad, abandonaron sus estudios en época de pandemia. Doctora, sí, disculpe que le interrumpa en esta parte. Me parece interesante lo que usted está aclarando respecto a lo que es la virtualidad y cómo esta situación que se vivió en el 2020 con la pandemia prácticamente desnudó la realidad de los sistemas de salud y de educación en todos los países, ¿no? En el Perú, casi una situación similar o quizás más caótica, pero esto nos ha demostrado de que no estábamos preparados para una situación o un cambio tan radical como lo que ocurrió en esa época. Eh, ahora, bueno, ya habiendo transcurrido algunos años, ¿quién cree usted o en dónde reside o debe estar la responsabilidad de poder hacer esos ajustes o de poder tratar de mejorar esta situación? Porque han pasado algunos años y la situación no ha mejorado mucho, que digamos, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable aquí hablando del derecho a la educación, a una educación, pues, de calidad, una educación de calidad, porque eso es lo que buscamos, ¿no? No tanto en niños como en adultos. Por supuesto, todos los estados son responsables ya que no existieron unas políticas públicas de acceso a la educación digital en época de pandemia. Realmente en época de pandemia no se pudo garantizar y nunca se garantizó este acceso gratuito, y lo he mencionado en algunas conferencias de este tema porque es preocupante, es alarmante. Si una persona, yo pongo mi ejemplo, si una persona como yo, que tiene 3 hijos, no pudo hacer que sus 3 hijos accedan a un sistema gratuito de educación digital en época de pandemia, no me quiero imaginar, aunque conozco casos de cómo fueron las familias que estuvieron en el campo, cómo fueron las familias que no tenían internet, cómo fueron las familias que no tenían un dispositivo electrónico. Entonces conozco realmente cómo se dio esta problemática mientras los gobiernos hablaban de qué vacuna iban a comprar, cuántas dosis iban a poner, la corrupción en los hospitales, en los cadáveres, en mi país los cadáveres en las calles. Nadie se preocupaba y era algo que salía de las manos, nadie se preocupaba que no había un internet, que los estados no dotaron a sus habitantes de internet libre, gratuito. Imagínense, si estábamos en pandemia y se iba a dar una educación digital, lo primero que tenía que haber adoptado los estados era hacer el derecho al internet un derecho indispensable, como un servicio indispensable, así como el agua, la luz, el teléfono, porque estábamos confinados y de esto iba a depender el estudio
la permanencia en el sistema educativo de este acceso gratuito al Internet para poder acceder de manera gratuita a la educación digital. Entonces, estas faltas de políticas públicas, mientras existía una conmoción en los países por las muertes, por el COVID y por otra serie de casos como corrupción, nadie se preocupó de garantizar este derecho importantísimo, porque la permanencia es importante, no es solamente que dentro del año electivo están una serie de estudiantes, sino que permanezcan y se hayan formado al final, pero existió el abandono más bien de estos estudiantes. Es muy precisa su apreciación porque definitivamente es el Estado como responsable de brindar este servicio que es un servicio público, ¿no? Las políticas públicas que se implementen en el sistema de educación es una responsabilidad directa del gobierno. Ahora, cuando nosotros nos referimos a esta situación, porque no es solamente decir nuestra constitución manda que toda persona tiene el derecho o el acceso a la educación y con decirlo no solamente es recibirla, sino recibir una educación de calidad. Lo que usted ha mencionado está indicando definitivamente digamos, las cuestiones más preocupantes con respecto al acceso a la virtualidad, especialmente en las zonas rurales, de cómo a lo mejor entre varios niños se han afectado pues algunos y alguno ha tenido que tener ese privilegio. La educación hoy en día en pleno siglo XXI no puede ser un privilegio de nadie, debe ser un acceso libre y gratuito. Eh, Cuando usted dice de que en este caso se ha preocupado, o quizás que los gobiernos se preocuparon más por esta situación del COVID-19, ¿qué es lo que ha pasado en realidad con el sistema educativo hoy en día? Los gobiernos habrán tomado las medidas necesarias. ¿Qué están haciendo también o por su parte la sociedad civil? Porque la sociedad civil también tiene una corresponsabilidad en poder intervenir en lo que es la organización y la toma de decisiones. Claro que sí, lo que ocurrió fue que no fueron efectivas estas políticas públicas. ¿Por qué? Porque nuestros países viven el día a día, por así decirlo, es decir, va pasando un escándalo de corrupción, nos vamos centrando en eso. Viene una cortina de humo de otro escándalo, entonces nos centramos en eso. Nos ponen otro escándalo más fuerte que los dos anteriores y nos concentramos en eso y nos olvidamos de todo lo demás, de la jubilación, nos olvidamos de la negligencia, nos olvidamos de todos los otros casos que son importantes. Acordémonos que la prensa mediatiza o no de acuerdo a sus intereses. Entonces, lo que interesaba en ese momento era saber qué vacunas se iba a comprar, cuántas dosis se iban a poner y otra serie de cosas. Entonces, ¿qué fue lo que nos ocurrió? En países como los nuestros, Perú, Ecuador, Venezuela y otros países, a pesar que somos un mundo globalizado y que todo lo realizamos hoy en día con el Internet de la mano, con lo tecnológico, y todo, si alguien no conoce cómo las herramientas digitales no está en nada, por así decirlo, y todo se lleva a través de las redes sociales. Si bien es cierto, nuestros países son países donde no existe esta cultura digital. Hay países donde la cultura digital está mucho más avanzada que los nuestros. Por ejemplo, en pericias, tecnología de punta en México, Argentina y otros países. Y por ejemplo, en la función judicial, había muchos jueces que no estuvieron capacitados, imagínense, para una audiencia virtual, jueces de avanzada edad, o que no habían cogido una computadora ellos solos, sino que tenían su asistente, su secretaria. Imagínense un docente de escuela, de una de estas escuelas pobres, que no tenga una computadora o que no sepa cómo manejar las herramientas tecnológicas de Teams o de Zoom. Imagínense, vimos un caso dramático en vivo, lo pusieron, me parece en CNN, de una docente que estaba dando unas clases, una docente de la UNAM que estaba dando clases, y en ese instante hay un video sumamente impactante donde se escucha en el audio que llega su esposo y le dice una serie de cosas. Entonces, una violencia intrafamiliar en ese instante en plena clase. Es decir, estábamos encerrados, confinados con nosotros mismos. Nosotros mismos
éramos nuestro verdugo o nuestro salvador. Imagínense que estaba pendiendo de un hilo nuestra salud mental. Esta salud mental que muchas veces va de la mano de una educación temprana en cuanto a lo que tiene que ver con una educación emocional desde los primeros años de vida. Entonces, si no estamos acostumbrados, habituados a convivir con nosotros mismos, a ser personas que puedan convivir dentro de la casa, que en este caso debería ser un hogar, existían una serie de problemáticas a partir de la falta de servicio básico del Internet gratuito, a partir de las herramientas tecnológicas y que estábamos con una presión en cuanto a la pandemia. Entonces se dieron una serie de casos y de vulneraciones que van de la mano con el tema que ahora estamos abordando, que es de la educación. Entonces, nuestros docentes no estaban capacitados para la era tecnológica. Hay muchos que todavía se quedaron en el papel. Incluso hay profesionales que utilizan máquinas de escribir en nuestros países. Para hacer una receta, los doctores utilizan una máquina de escribir. Hay muchos docentes que quieren seguir escribiendo con tiza en la pizarra. Entonces, hay muchos docentes, capacitadores, tutores, que les costaba hacer algo que en ese momento era algo que tenían que hacerlo, algo obligatorio, indispensable, que es adentrarse en la educación virtual, en la virtualidad. Por eso también hubo una serie de inconvenientes. No estábamos preparados y nuestros países no siguen preparados porque no tenemos una cultura digital. Usted ha tocado un punto también muy interesante que está vinculado con los docentes, ¿no? Los que son los responsables de llevar adelante este proceso de educación, un proceso de educación que tiene que ser, como ya le mencioné, un proceso de calidad. En este caso, bueno, y le comento, aquí en el Perú a veces ocurren situaciones pues que ya van más allá de un escándalo, ¿no? Se han detectado en las últimas semanas, hace poco, de que se han contratado docentes que tienen títulos que no están registrados o que ni siquiera tienen estudios de educación, ¿no? O sea, llegamos hasta ese nivel, o sea, la corrupción, como usted lo ha mencionado en algún momento, es transversal, ¿no? Y llega y afecta a todos los niveles o todos los estamentos de la misma sociedad y del mismo Estado. Lo que nosotros, y bueno, tenemos que entender es de que los docentes son esos elementos esenciales dentro de la educación, pero hablar de profesores calificados, hablar de su formación, un perfeccionamiento, porque no solamente es ser docente e ir a impartir clases, sino que tiene que estarse perfeccionando constantemente. Esta formación o esta cultura digital a la cual usted se refiere, ¿cree usted que también es una de las falencias que ha afectado a la educación porque los docentes no han estado capacitados debidamente para poder asumir ese reto? Por supuesto que sí. En nuestros países, como lo mencionaba, no tenemos una cultura digital. Y es contradictorio, ¿no? Ahora la mayoría de la población accede a redes sociales, es decir, no hay una cultura digital en el sentido de que tú agarras el teléfono no para educarte, para descargar un libro virtual, sino que tomas el teléfono para hacerte una selfie o para ver las noticias de farándula. Entonces no hay una cultura digital. Usted mencionaba los casos de corrupción en cuanto a los títulos. Imagínense, en mi país han ocurrido escándalos, por ejemplo, que un ministro le han puesto un título que no es o no tiene título de tercer nivel, ministros, y muchos casos así, casos que realmente conocemos, hablo por mi país, hay muchas autoridades que, por ejemplo, ponen a dedo, entonces esta persona tiene el acceso para poder poner en el sistema un título, entonces se compran, se comercializan títulos de acuerdo a lo que uno paga y te ponen que ya tienes una maestría o que tienes un doctorado o que has estudiado el bachillerato, que has culminado y se venden títulos a diestra y siniestra. Entonces es una serie de corrupción, una maraña entre todas estas personas que realmente lo conocen, se conoce este tipo de situaciones, pero a nadie le interesa solucionar, denunciar o admitir ni siquiera.
Entonces, en nuestros países esto no es una sorpresa. Todos los que están escuchando saben cómo se maneja este tipo de situaciones. El director de las instituciones es fulanito de tal que tiene de cierto apellido o tiene dinero o necesita poner en su hoja de vida que estuvo de director en esa institución. Hay también otra serie de problemáticas donde los docentes no están capacitados. Tú puedes tener mucho conocimiento, puedes tener la mejor hoja de vida, puedes haberte preparado muchísimo, haberte especializado, pero si tú no logras transmitir tu conocimiento a un alumno, a un estudiante, no puedes ser docente. Son cosas distintas. La pasión con la que tú transmites lo que conoces y siembras la duda, generas el interés por la investigación en tu alumno, es lo que te hace ser un docente, un maestro, una persona que pueda estar en un salón de clase o puede estar frente a una computadora y te hace estremecer lo que te está contando, lo que te está diciendo para que tú puedas investigarlo y puedas generar una duda, puedas generar un interés en luego seguir aprendiendo y luego poder transmitir, porque lo que el docente siembra es que esta persona pueda luego transmitir todo este conocimiento a otras personas. Entonces, no cualquier persona puede ser docente. Exacto, muy de acuerdo con usted. Eh, Hay otro aspecto que quizás podamos también analizar es respecto a lo que significa la educación de calidad, haciendo un paralelo entre lo que es la educación pública y lo que es la educación privada. Acá en el Perú, ¿no? Hago un comentario muy a título personal, pero acá en el Perú se entiende o se malentiende de que la educación privada es o debe de ser mucho mejor que la educación pública, ¿no? Eh, bueno, está comprobado, como le dije, de que incluso aquí en el Perú hay instituciones educativas privadas de enseñanza del sistema regular que tienen profesores que ni siquiera, como le mencioné, no tienen título. No hay una calidad de la educación. Entonces, ¿cómo hacer entender a los padres de familia, a las personas en general, de que no necesariamente la educación pública tiene que ser mala y que la educación privada tiene que ser la mejor, ¿no? Por supuesto. Dentro del sistema educativo sabemos que existen las instituciones públicas o privadas y como lo decíamos también hay docentes de todo. Hay docentes apasionados, hay docentes mediocres, hay docentes que no sabemos por qué están parados ahí, hay docentes que cuando el niño, hablamos desde la etapa escolar, el niño llega a la escuela muchas veces como una salvación. En su casa puede vivir un infierno, puede salir de su casa sin desayunar, puede salir de su casa con recriminaciones, con insultos, y puede llegar el caso de no querer regresar a su hogar. Pero resulta que en muchas instituciones el estudiante llega a otro infierno, a un infierno de bullying, a un infierno donde el docente, que muchas veces se dice es el segundo padre, es la segunda madre, es realmente quien lo hace vivir una pesadilla. Entonces, ¿cómo creen que un niño o un estudiante sin alimentarse en medio de tanta violencia intrafamiliar puede llegar a concentrarse a una aula? No lo va a poder hacer. Entonces, también existen los estudiantes destacados. Hay estudiantes que a pesar de la pobreza, a pesar de todo ese maltrato que reciben en la casa o a pesar de todas las adversidades, quieren formarse. Entonces, considero que no es que porque sea una institución pública o privada, depende mucho del estudiante. Hay muchos estudiantes destacados que han crecido en la pobreza, que han crecido con una serie de situaciones que nada de esto les ha afectado en cuanto a su desarrollo escolar o su desarrollo formativo académico. Entonces es muy importante. Y hay algo que por favor quiero mencionar, que es la formación política en las instituciones educativas. Por ejemplo, acá en mi país había un movimiento político que era un movimiento que iba de la mano con las organizaciones de los educadores. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en nuestros colegios? Y todos lo saben, me imagino, en nuestros países latinoamericanos, en nuestros países se maneja de la siguiente forma. Ellos iban, eran profesores o iban a las instituciones educativas y los sacaban a todos los estudiantes a protestar.
a lanzar piedras, a ir con pancartas, y ellos felices de la vida por no tener clases. Entonces iban formando, entre comillas, de mala manera a un estudiante, incentivándolo a la politiquería, porque eso no es política, a la politiquería de ir a lanzar piedras, de ir a lanzar panfletos, a ir a mostrar, exhibir cartelones en contra de tal situación, cuando ellos no eran ni conscientes de qué significaba eso. Entonces, así es como se ha hecho que estos ciudadanos que luego tienen que ejercer el derecho al voto se hayan criado, se hayan adecuado a estos malos, a estos politiqueros y a esta mala manera de querer hacer política, porque esto no es hacer política. Entonces, esta es una situación riesgosa en nuestros países. Vemos la situación como estamos actualmente en todos estos países. Bueno, entonces también quería destacar aquello. Usted está tocando algo también que es transversal y es parte de quizás de la problemática general de la educación. Em, Existen en todos los países una clase política, ¿no? Los que siempre están pugnando por acceder al poder y una clase política, bueno, pues en el Perú existe una clase política que nos está haciendo mucho daño hasta la fecha, pero pareciera, pareciera, y me gustaría que me dé su opinión, pareciera que esta clase política no tiene el menor interés en mejorar un sistema educativo o de que la educación sea de acceso para todas las personas sin limitación alguna, porque definitivamente un pueblo una sociedad preparada, debidamente, digamos, eh, asistida por un sistema de educación que le permita razonar y tomar sus propias decisiones, nos evitaría el hecho de que cada cierto tiempo, cuando tenemos que elegir a nuestras autoridades, tengamos una mejor capacidad para decidir. No nos dejemos engañar tan fácilmente. Por eso le digo, a mi entender, pareciera que desde mi punto de vista, creo que la clase política en general, bueno, aquí en el Perú y quizás en muchos otros países, está más preocupada por por ver cuál es el mejor negocio de cómo mantenerse en el poder durante un determinado tiempo. ¿No? Y que, bueno, pues eso les permita mejorar sus condiciones de vida. No les preocupa, no les interesa en lo más mínimo la educación, porque eso es como despertar a las personas y hacer que las personas, tanto de las zonas rurales como de las zonas urbanas, tengan el conocimiento necesario y suficiente para poder decidir por su propio destino. Por supuesto, estoy de acuerdo. En muchos de nuestros hogares o en la mayoría de los hogares, generalmente no existe una cultura de educación. Muchas veces se acostumbran a trabajar, a realizar labores y con esos ingresos, la verdad que ellos no ven pertinente, ni necesario, ni indispensable educarse, tener, tener tal vez un título o tener alguna instrucción. Muchas veces en nuestros hogares, a pesar que ya estamos globalizados y estamos en otras épocas, deciden qué hijo puede estudiar y qué hijo mejor se queda, sea mujer en la cocina o sea hombre va a trabajar para que lleguen ingresos. Entonces, tampoco hay una cultura de tener una biblioteca. Un niño leyendo o un adolescente leyendo muchas veces sorprende cuando debería ser algo habitual. Los niños no les interesa la oratoria, ahora se educan viendo el reality, viendo la narconovela, viendo el chisme de la farándula y ponerse a ver un documental o abrir un libro, sea de literatura, o ponerse a hacer algo, un trabajo investigativo, todo es copia y pega, o descargar un archivo, incluso los derechos de autor, también es un factor también de problemática ahora en la época digital. Entonces no hay una cultura, no hay una cultura realmente en la cual se quiera culturizar, es decir, a nuestra población. A los políticos no les interesa efectuar políticas públicas que tiendan a mejorar un sistema educativo. Imagínense que un ser humano sea formado de manera adecuada en su salud mental desde la primera infancia, sea formado, instruido, capacitado en cuanto tiene que ver con política y el Estado le brinde toda su formación política
que tenga un título, que tenga una maestría, que tenga un doctorado. Sería un ciudadano, un peligro en potencia, porque sería una persona que tiene un análisis crítico, que te va a cuestionar por qué ese presupuesto, en qué van a invertir, emitan un informe, hagan una veeduría, controlen eso, y es un ciudadano que a un sector político o a un Estado, a un narcoestado o al gobierno de turno no le interesa tener. Exacto, creo que mejor no lo ha podido decir. En este caso, pues, tenemos, como usted lo ha dicho, lamentablemente nos han tocado en las últimas décadas eh, gobiernos mafiosos y lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias. En el Perú, le comento, no somos la excepción de la regla en Latinoamérica. El Perú exporta presidentes de la República que se encuentran procesados por corrupción, delitos de lesa humanidad. Bueno, tiene a unos que han sido extraditados, ¿no? Como es el último que han traído el presidente, el expresidente Alejandro Toledo, y esta clase política, como le reitero, eh, pareciera que tiene esa intención, ¿no? Como usted diciéndolo en sus propios términos, se convierte, una persona debidamente educada, formada, capacitada, se convierte en un potencial peligro para esta clase política corrupta, para estos señores que no se preocupan o poco les importa mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general, porque no se trata de mejorar las condiciones de vida de solamente de algunos pocos o de unos cuantos, ¿no? En nuestro caso, no sé cómo será específicamente su constitución, pero en la constitución peruana, en su artículo 1, dice de que la prioridad debe ser la persona humana, ¿no? La persona humana y que garantizar la defensa de la dignidad de la persona es la prioridad para el Estado y para la sociedad civil, ¿no? Parafraseando. Entonces, eh, ¿a dónde o hasta qué punto vamos a llegar? No sé cómo ve usted o también analiza quizás lo que se viene o lo que se pretende implementar para los próximos años, ¿no? Porque ya tenemos que estar un poco previendo lo que viene con la Agenda 2030. La Agenda 2030, el Perú es parte, o se ha sumado a esta Agenda 2030 y se pretenden realizar algunos cambios, ¿no? Con esto del cambio climático, lo que significa la seguridad alimentaria, también la educación importa de que se preocupen por mejorar el sistema educativo, ¿no? De que no tengamos esos docentes que están más preocupados. Acá en el Perú, le comento también como un ejemplo, hay en algunas zonas rurales tan alejadas de sierra, donde no llega pues quizás una supervisión, una fiscalización, y a veces el profesor solamente llega una o dos veces a la semana, ¿no? Y esto es que con suerte llega, porque si llueve o el clima no se lo permite, ni siquiera van a llegar. Entonces, los niños, bueno, pues están alejados totalmente de lo que es un sistema educativo de calidad. ¿Cuál es su opinión respecto si definitivamente las tecnologías de la comunicación son importantes, son necesarias para nuestro desarrollo? Pero ahora, hablando de los niños, ¿cuál es su importancia y cuál es el rol también de los padres de mejorar el uso de esas tecnologías? Porque no se trata, ya lo dijo usted, no se trata solamente de tener el celular para las redes sociales, para los juegos y para todo lo demás, sino que le demos un buen uso, ¿no? Los niños pareciera que se están esclavizando prácticamente con la tecnología y están sometidos a estos nuevos avances que en los últimos años han sido, pues, han galopado tanto que el desarrollo, pues, nos ha abordado de sobremanera. ¿Cuál es su opinión? Muchísimas gracias por la pregunta porque me estaba olvidando de ese punto. Esa fue una de las problemáticas que ocurrió ahora en pandemia. Si bien es cierto, estábamos en una educación digital, pero estábamos con una presión del confinamiento. Entonces, aparte de la presión del confinamiento y aparte de una serie de problemáticas que surgían, estaba el hecho de que en estas instituciones, sean en el nivel escolar o en el nivel universitario, había
tanto en el teletrabajo como en la educación, había una excesivas horas de estudio entre comillas, porque todo era virtual. Entonces, te mandaban una carga superior a lo que cualquier persona que deba mantener una salud mental integral puede soportar, o sea, era una presión excesiva, muchas de las veces en escuelas o en colegios donde te enviaban a hacer portafolios, a hacer un poco de actividades, entendamos, estábamos encerrados, muchos de los padres no estaban trabajando, ¿ya? Y exigían mucho, una serie de trabajos que había que realizar, muchas horas dedicarle a los estudios, entonces los niños, como usted ha mencionado, estaban esclavizados en la computadora. Habían varios problemas incluso de salud mental, salud física en cuanto al tiempo de uso de la computadora, que le afectaba la visión, tenían fatiga y tenían una serie de inconvenientes por estar esclavizados en la computadora esperando que el tutor les envíe a qué hora tienen que conectarse y que luego de eso tienen que leer tales cosas. Entonces, entendamos que la salud mental estuvo en un riesgo en cuanto a estar encerrados con nosotros mismos, porque teníamos que, aparte de ver toda la problemática que surgía, teníamos que ser, ser personas conscientes de nuestras propias emociones, poder controlarlas, poder canalizarlas. Entonces existieron una serie de factores. Y en cuanto a la supervisión que hay que tener a niñas, niños y adolescentes en cuanto a la educación virtual, considero que tiene que ver con la cultura. Cada uno tiene las herramientas, como cada uno tiene las mismas 24 horas para ser productivo, asimismo todas las personas que tienen acceso a un dispositivo electrónico, sea celular, computador o tablet, cada uno decide lo que ve, si emplear una hora de internet en ver pornografía o emplear una hora de internet en ver un documental o en tomar un curso de inglés, un curso de idiomas o navegar de una manera responsable. Tiene que ver todo con la cultura del pueblo y también con cómo haya sido educado este niño, adolescente, cómo haya sido formado también dentro de su hogar. Entonces, tú decides si educarte con una novela, con una narconovela, si educarte de una manera no idónea o si decides capacitarte, instruirte. Como lo mencionaba, ahora en pandemia existieron universidades como la UNAM, como la UBA, que dieron cursos formativos, diplomados, gratuitos. Entonces, mientras para unos la pandemia, tú escuchas que dices, la pandemia para mí fue un infierno, no pude hacer nada, fue el peor momento de mi vida. Por ejemplo, yo puedo decir que la pandemia fue el mejor momento de mi vida, porque tuve tiempo para poder estudiar, para poder capacitarme. Entonces, cada uno decide con las herramientas que tiene cómo formarse. Eso es lo importante. Claro, y también el mensaje que usted nos está dejando es de que no necesariamente en una crisis todo es negativo, ¿no? Siempre vamos a encontrar un cambio. En una crisis, las transformaciones y en la historia de la humanidad eso ha sido constante, ¿no? Y creo que el 2020, a nivel de la historia de la humanidad, nos ha marcado con una época, el antes de la pandemia y el después de la pandemia, ¿no? Va a depender mucho de nosotros o ha dependido mucho de nosotros en la medida que nosotros hayamos crecido luego de esta crisis que nos ocasionó el COVID en el año 2019, 19-20. Eh, nosotros estamos refiriéndonos a que la educación, bueno, es un derecho humano fundamental, ¿no? Eso nos permite definitivamente, y creo que eso también lo podemos sacar esa conclusión de que es acceder a ese derecho de la educación nos permite salir de la pobreza, superar desigualdades, garantizar un desarrollo sostenible, pero ¿cuál cree usted o cómo usted podría eh, plantear o decir, o a lo mejor, cuál sería el escenario ideal para poder superar esas desigualdades y que las oportunidades sean para todas, o para todas las personas, ¿no? Y independientemente del, del sector de edad, ¿no? Sean adultos o sean niños. Si bien es cierto, como lo mencionábamos, es importante tener estas herramientas disponibles, por un lado, pero también es importante que estamos en una cultura globalizada en cuanto al Internet. El Internet en este momento es tan vital
ya lo vimos como en época de pandemia, es tan vital como los otros servicios básicos. Entonces, si nuestros estados o algunos de los estados se preocupan por dotarse de armamento, se preocupan por hacer contrataciones públicas millonarias, se preocupan por contratar en época de campaña artistas que cobran excesivos valores para presentaciones en sus campañas, si se dieron contratos multimillonarios para vacunas, ¿por qué no se dio el acceso al Internet de forma gratuita para una educación digital en época de pandemia? No es algo ridículo, ni tampoco algo loco, porque los estados destinan presupuestos exorbitantes para muchas cosas, incluso en casos de corrupción hay cifras elevadísimas, o también en todo lo que tiene que ver con escándalos en cuanto a petróleo, en cuanto a minería, en cuanto a recursos naturales también. Entonces, se debió haber optado por políticas públicas emergentes. No podíamos esperar que ocurriera lo que ocurrió, una pandemia, para recién irnos culturizando en cuanto a herramientas digitales. Somos países que estamos por debajo de otros donde tienen tecnología de punta, donde realizan audiencias virtuales, donde se llevan generalmente, hay universidades que son 100% virtuales. Entonces el acceso debe ser equitativo, como lo decía usted, para todos, en virtud de que no se vulneren los derechos, pero también los estados adoptar políticas públicas que tiendan precisamente a no ser vulnerados estos derechos. Claro, bueno, en este caso es un desafío también que van a tener que asumir o tienen que asumir los estados para poder superar estas brechas y especialmente la brecha digital que usted ha hecho mención y ha resaltado en todo momento. Eh, Respecto a lo que usted mencionó sobre estas universidades, ¿no? Y a lo mejor tocando un poco más el tema de la educación superior, eh, ¿cómo ve usted el panorama en lo que viene de los próximos años con este desarrollo de la tecnología? Ahora, el desarrollo de la inteligencia artificial, que ya no podemos tampoco ser ajenos a ello, ¿no? El desarrollo de la inteligencia artificial nos va a dar pautas quizás para poder tener en cuenta de que en lo sucesivo, dentro de la educación en adultos o de la formación en educación superior, van a haber carreras profesionales que van a tener un mayor impacto en la sociedad, ¿no? Que otras, ¿no? Que las tradicionales y que las que conocemos. Por supuesto, todo tiende a transformarse, a evolucionar y nosotros no nos podemos quedar estancados en lo tradicional. Más que nada en nuestros países sabemos que se manejan los archivos, no está digitalizada la información, imagínense. Uno va a cierta dependencia y se encuentra con documentos deteriorados, documentos eh, que no son los idóneos para uno poder acceder a la información pública, generalmente. Entonces, esta brecha digital entre estar en la era digital inmerso de una manera que nos beneficie como un servicio, como algo que nosotros podamos transformarlo más allá, es importantísimo, es imperativo. Entonces, en cuanto a lo que mencionaba usted, es importante porque si bien es cierto, así como esta inteligencia artificial, queramos o no queramos, ya está en nuestra globalización. Queramos o no queramos aceptarlo. Nosotros no podemos frenarlo de ninguna manera. Al contrario, lo que nosotros desconocemos no es porque no exista, es porque no hemos tenido acceso a esa información. Y como sabemos, el conocimiento es infinito, y no porque no sepamos que existe, no significa que va evolucionando. Entonces, es importante mencionar que esta inteligencia artificial debe ir enfocada, por eso hablamos de culturizar a nuestros pueblos, enfocada a un conocimiento, enfocada a algo que nos sirva realmente, porque muchas veces esta inteligencia artificial está siendo utilizada para los hackers, para ciberdelitos, está siendo utilizada para otra serie, para extorsiones y para una serie de modalidades de delitos. Entonces, si ya tenemos la inteligencia artificial ahí, ¿por qué no? Como usted lo decía, se van a aperturar muchas carreras que exigen realmente un nivel superior en cuanto a compromiso de querer estudiar
en cuanto a que estas universidades sean de excelencia, porque es un reto que tienen que tomar estas instituciones al poder eh, tener profesionales estudiantes que luego serán profesionales con profesiones que vayan a servir a nuestra sociedad en una era digital. No, no es dable que estas universidades eh, se queden sin tener carreras que realmente se necesitan en este momento. Entonces, por eso es importante la educación para que esta inteligencia artificial sea beneficiosa, podamos en varios campos, en varios ámbitos, fortalecerla, no solamente en los delitos, en los ciberdelitos. Claro. Bueno, ahora nos queda claro y creo que la idea central de esto, y a lo mejor usted ya lo va a precisar ya como a modo de resumen al finalizar, pero la educación queda claro que es un derecho humano, ¿no? Y aparte de eso es un deber social fundamental, donde el Estado es el principal protagonista de asumir esa responsabilidad y debe de invertir, ¿no? El Estado es el responsable de invertir en todos los niveles, ¿no? Tanto en educación regular de niños, niñas, adolescentes, como en educación superior, ¿no? Y todas las modalidades que hay, la modalidad presencial y la modalidad virtual quizás para poder lograr los fines que tiene la educación misma, ¿no? Y el desarrollo de las personas. Pero me imagino, y el Ecuador también ha sido afectado en este último año con estos fenómenos naturales, con esto del cambio climático y con ¿cómo ve usted los efectos o el impacto del cambio climático y los fenómenos naturales que vienen ocurriendo como un desafío más? Antes fue la pandemia, ahora quizás el cambio climático nos va a poner en un nuevo escenario en cualquier momento. ¿Y cómo cree usted que debería enfrentarse o el Estado o los que son responsables del sistema educativo deben de prever esta situación y no causar mayor perjuicio a quienes, bueno, generalmente a las nuevas generaciones que son los que más necesitan y requieren de asegurar este derecho o este acceso a la educación? Claro que sí. Como lo decíamos, culturizar, educar a nuestro pueblo y también es importante que se efectivicen las políticas públicas. También que los estados pongan dentro de las instituciones que tiendan a mitigar de alguna manera en protocolos, que tiendan a mitigar en cuanto a socialización de estos protocolos y en cuanto a que se efectivicen estas políticas públicas para cuidar los impactos ambientales a que estas personas que son coordinadores, que son ministros, que son la persona encargada de organizar todo esto, sean personas que estén capacitadas. Es decir, existe, por ejemplo, una universidad que es del medio ambiente. Existen universidades, institutos ahora y carreras en cuanto a maestría, en cuanto a carrera de gestión ambiental. No poner a alguien improvisado, a alguien que no tenga una especialización, solamente por ocupar el cargo. Hay muchas personas capacitadas que realmente podrán formular protocolos, podrán formular políticas públicas que tienen que ver con que se logre este objetivo. Entonces, no podemos tampoco esperar otra pandemia ni otro desastre natural para en ese momento rodar cabezas o decir, no, no se ha hecho, las cosas se han hecho mal, sino que tenemos que ir llevando de la mano políticas públicas, protocolos que tiendan a solucionar lo emergente, que tiendan a prever también los posibles desastres naturales. Por ejemplo, aquí ha existido en la provincia del Oro el caso, me imagino lo conocen, sobre nuestro cantón Zaruma, donde la ciudad prácticamente desapareció. Entonces había una minería ilegal clandestina y, oh sorpresa, la ciudad se comenzó a desmoronar y entonces los responsables, si eso estaba vista y paciencia, entonces es importante que las personas que estén a la cabeza en estos ministerios sean personas que estén que estén preparadas en cuanto a este campo. Entonces, de acuerdo a esto,
es claro de que ese derecho fundamental del cual hemos venido hablando, de este derecho humano, que es el derecho a la educación, se ve seriamente afectado y quizás no solamente con como usted ya lo mencionó, con la pandemia, sino desde mucho antes, ¿no? La pandemia lo único que ha hecho es quitarnos los lentes que teníamos y que nos pintaban de un color la realidad y cuando en realidad tenía o tiene otro tono de color nuestra realidad, ¿no? En Latinoamérica se ven mucho estas situaciones, lamentablemente. eh, Estamos constantemente sometidos, ¿no? A ciertos personajes públicos, políticos, que, bueno, pues en un afán egocentrista y en un afán de querer, como le dije hace un momento, querer mantenerse en el poder, de querer disfrutar y gozar de ciertos privilegios, olvidándose que, bueno, pues la educación debe ser de un acceso público, universal, gratuito y no solamente eso, sino que la educación también debe ser de calidad. Bien, ya para ir finalizando, estimada doctora Carolina Ramón, nos gustaría saber cuál es su apreciación final y a modo de conclusión, cómo podemos ir dejando, ¿no? Las ideas sentadas y de lo que hemos estado conversando el día de hoy. Y bueno, pues desde su perspectiva, su experiencia, ¿cuál es su mensaje, pues, para nuestro público, de aquellos que nos siguen a través de esta página? Muchas gracias, doctor. Sí. Primero, lo más importante, aunque suene repetitivo, primero estar conscientes, nuestro pueblo tiene que estar consciente que en época de pandemia no existió un verdadero acceso gratuito a la educación digital. No existió, no se dio. No podemos hacer oídos sordos a esto, es una realidad evidente. Muchos de nuestros estudiantes, sean en escuela, colegio e incluso universidad, abandonaron las clases, abandonaron por toda esta serie de factores que ya mencionamos. Entonces, no hubieron políticas públicas efectivas que tiendan a la permanencia en el sistema educativo en la época digital, en pandemia. Entonces, una vez que estemos conscientes de esa realidad, podemos buscar soluciones o podemos discutir sobre cómo podemos llevar luego de la pandemia, porque la pandemia evidenció el problema como usted mismo lo ha manifestado. Entonces hay muchos niños en el sector rural y también en la ciudad que dejaron sus estudios. Imagínense, esos niños crean una serie de problemáticas alrededor del abandono escolar. Es decir, ¿qué es lo que van a realizar esos niños? Va a haber indigencia, delincuencia, drogadicción y una serie de factores también problemáticos para nuestra sociedad. Este abandono escolar, este rezago por todo lo que tiene que ver el coronavirus dentro de la etapa escolar. Entonces, si esta educación no fue accesible para los estudiantes, es necesario, es necesario concentrarnos en ver esfuerzos en cuanto a políticas públicas, que estas escuelas sean accesibles, que el Internet se convierta en una herramienta para que la permanencia en educación digital en la época en la cual necesitamos culturizarnos con todo lo que tenga que ver en digital. Entonces, ¿qué es lo importante dentro de toda esta problemática? Lo más importante es el acceso digno en cuanto a poder tener este derecho a la educación para que no sea vulnerado. Es importante porque hablábamos también que, si bien es cierto, existieron las clases, pero muchos de estos estudiantes no pudieron acceder. Entonces, ¿qué es lo más importante? Promover, difundir y divulgar de alguna manera todos estos mecanismos para que se efectivicen las políticas públicas. ¿Por qué? Porque si no se promueve, no se difunde la problemática, hacemos como que no existe. Entonces, no porque no se lo haga visible, no significa, ustedes podrán darse cuenta que estos temas del acceso gratuito a la educación en época de pandemia es muy poco abordado. Más se aborda el hecho de las vacunas, el de las dosis, el de las muertes, el de la corrupción dentro de lo que tuvo que ver con las vacunas, pero en época de pandemia nadie pudo llevar la bandera de decir que nuestros estudiantes no podían acceder a la educación. Nadie. Entonces, es importante este tema. También el empoderamiento ciudadano.
porque si nosotros no realizamos un análisis crítico de esta situación, como ya lo dije, lo dejamos atrás y no podemos llegar a soluciones, porque no nos va a coger otra pandemia así mismo y vamos a estar en las mismas. Tenemos que buscar soluciones. Entonces, hablar del acceso y permanencia en el sistema educativo es una realidad que tenemos que concentrarnos en qué pasó con estos estudiantes que abandonaron las carreras, también carreras universitarias. Habían casos, voy a contar un caso, por ejemplo, en una universidad privada, eh, un estudiante había fallecido, pero se le seguían acumulando los valores de los ciclos. Entonces yo fui testigo que llegó la madre a llorar, a decirle, bueno, dice, pero yo no puedo pagar porque mi hijo falleció en tal fecha, en época de pandemia, falleció por el COVID, no vamos a pagar el resto de semestres porque no, mi hijo está muerto. Y lloraba. Entonces, en esta universidad privada acá del Cantón Machala, en una universidad privada, le decían que sí, que lo sienten mucho por su hijo, pero que la cuenta estaba corriendo y tenían que cancelarla y que no podían suspender el servicio en línea hasta que no paguen la deuda. Y podían hacer reclamos, pero tenían que cancelar. O sea, imagínense que decíamos cuando estábamos encerrados que cuando terminara el confinamiento íbamos a ser mejores personas. Sabemos que esto no ocurrió, lo sabemos, porque siguieron los crímenes, los asesinatos, incluso en época de pandemia, como lo decíamos, en muchas personas estalló un colapso emocional. Se supone que estábamos encerrados en un hogar, pero dentro de nuestros hogares mismos existían muchos problemas. Entonces, también es importante, vemos que incluso hay programas formativos dentro de las cárceles. Entonces, no es un limitante el estar encerrado para poder culturizarse o poder educarse. También uno de nuestros avales, también que hemos trabajado de la mano, es con Liberté. Liberté es un grupo que trabaja directamente desde la cárcel de máxima seguridad en Argentina. Eh, y ellos tienen programas formativos de diplomados para los internos y también para los profesionales del derecho. Entonces, imagínense que a mí me vengan a decir, ¿sabe qué? No tengo un libro físico, no tengo dinero para comprar un libro, estoy encerrado en la cárcel. No es un limitante para decir que no pueden capacitarse, no pueden estudiar. Todos tenemos las mismas 24 horas y todos podemos acceder. Lo importante es que estas herramientas tecnológicas o este Internet sea utilizada de manera productiva. Esto es lo más importante. De acuerdo, y excelente conclusión con la que usted está dando cierre a este espacio y me gustó mucho más esa última expresión que es, yo pensé de que al terminar con la pandemia o con, especialmente con el aislamiento social íbamos a salir, ¿no? Y seríamos mejores personas. Creo que en general no hemos aprendido, no hemos aprendido de esa amarga experiencia que hemos tenido porque murieron muchas personas cercanas a nosotros, muchos conocidos y personas que hasta ahora no entendemos por qué tuvieron que morir por una situación como esa, ¿no? Pero no terminamos de aprender, ¿no? La criminalidad, la delincuencia, la corrupción y todos los males que nos aquejan como siempre, en vez de ir disminuyendo, han crecido exponencialmente. Y eso está haciendo de que nuestra sociedad, en vez de ser más humana, se esté deshumanizando. Esperemos de que esta situación mejore y podamos contribuir nuestro reconocimiento por la labor que también ustedes realizan respecto al tema de educación, todo lo que es la parte de formación profesional, de brindar apoyo, acceso a muchos profesionales de manera gratuita. Eso es algo de destacar. Y bueno, pues también esperemos también de que nosotros podamos contribuir y sigamos contribuyendo con estos espacios y con, bueno, pues con los proyectos que ya se vienen para más adelante. Muchísimas gracias, estimada doctora Carolina Ramón. Es un gusto contar con usted en este espacio y de verdad que ese privilegio que también tenemos de poder dialogar con personas o personajes profesionales que nos acompañan constantemente y que sepan de que este espacio es abierto, es para conversar, para tratar de dejar un poco más claras esas ideas y de la realidad que nos está tocando vivir.
Muchísimas gracias, infinitamente agradecido a nombre del equipo de Lumen Gentium, doctora Carolina Ramón. Sus palabras de despedida finales para el cierre del programa. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación aquí a este programa. Felicitarlos porque también es importante desde todos los frentes aportar a la academia también con capacitación, con análisis crítico, principalmente para toda la ciudadanía. Y es muy importante estos espacios en los cuales participen colegas, juristas destacados, donde puedan intervenir y puedan aportar a la comunidad, no solo jurídica, sino a toda la sociedad. Y saludar a los hermanos de Perú, acá siempre estrechando lazos de amistad y con los demás juristas y también colegas y personas de otros países que siguen aquí a este importante programa, que yo felicito por esta iniciativa y que los colegas vengan y topen temas que son sumamente importantes, ¿no? Es importante poner sobre la mesa temas destacados, no solamente temas mediáticos, solamente por rating, sino es necesario un análisis crítico de toda la problemática que vivimos en nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias nuevamente. Y este espacio siempre queda reservado y con las puertas abiertas para cuando usted desee, con otros temas, con otras, sabemos de que usted tiene una destacada también formación profesional. Y bueno, y de igual manera para todos nuestros amigos y colegas de Latinoamérica con los cuales tomamos contacto a diario y te saben de que este espacio está abierto para ustedes, esta ventana, esta plataforma está para poder abordar temas de interés especialmente jurídico y también temas de carácter social y que son de importancia para la comunidad en general en Latinoamérica por este lado. Bien, entonces agradecerle a usted, doctora Carolina Ramón, agradecer a nuestros amigos y a los apoyos de siempre, a la Asociación Civil Anticorrupción Cuscachay, al Estudio Jurídico LG Abogados, al Centro de Conciliación Extrajudicial Proyus, a nuestros amigos de International Legal Bar, a la Orden de la Abogacía de Colombia, a nuestros amigos también de M5 TV de Argentina y también a nuestros amigos de la Academia de Baja California, la Academia Jurídica de Baja California, Fraternidad y Solidaridad, con quien también nos estamos aliando en este esfuerzo y esperamos poder continuar y bueno, pues que Dios permita de que podamos seguir ayudando y poniendo, aunque sea, o contribuyendo para poder trascender en esta sociedad que tanto lo necesita. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Carolina Ramón. Un abrazo fraterno hasta el Ecuador. Y bueno, pues con esto estamos dando por concluido el espacio del día de hoy. Y muchas gracias a todos quienes nos siguen y nos acompañan semana a semana. Esta fue una nueva edición del programa Lumen Gentium y nos encontramos en una próxima edición. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, doctora.